Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Esta reunión es bastante práctica, bastante sencilla y es la última reunión con la que encerramos este ciclo de tres reuniones que hablan del poder de la oración presentado por la disciplina mística, disciplina transformativa mística, Katz en los AE. Y así como la primera reunión que hablaba básicamente de un tema para tener la base. Hoy vamos a encerrar también amarrando todos los puntos, ¿no? Pueden participar, ¿ya? En cualquier momento, no hay ningún problema y vamos a avanzar. Eh, Si se van recordando de algunos puntos de las reuniones pasadas o quieren hacer algún adendo, una acotación, solamente avisar y vamos montando un poco sobre la marcha. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Entonces no habrá tanto tiempo al final para conversar como en otras reuniones, puesto que hemos empezado un poquito más tarde. En fin, esta reunión se llama la maestría de la oración, del corazón al mundo. Eh, Voy a pasar aquí la... Vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Quién de ustedes se acuerda de qué trató la primera reunión? Así, en líneas generales, cuando hablamos del poder de la oración. ¿Alguien se recuerda? No. Bueno, la primera reunión hablaba sobre la oración no como una súplica, sino como un comando interno, hablar al Dios interior. Después nosotros vimos en la segunda reunión hablamos sobre el sonido, el mantra, y no tanto lo que decíamos, el significado de nuestras palabras, que es la semántica, sino cómo lo decíamos, las vibraciones que emitíamos, cómo lo formulábamos a través del verbo y la vibración. Pero hoy nosotros vamos a encontrar que si bien en la primera, cuando dábamos el comando, era nuestra mente la que creaba la oración, era aquella que estructuraba las frases y las formas, en la segunda reunión era la vibración la que daba la que no era tanto el significado de las palabras, sino el cómo lo emitíamos. Ahora nosotros vamos a hablar ya del motor de la oración. ¿Qué es lo que empuja y qué es lo que da realmente substancia al momento de hacer esta oración? ¿No? Es el corazón. Y no solamente el corazón en el sentido romántico, bonito, ¿no? Simbólico, sino también el corazón mismo, el físico que nosotros poseemos. Entonces, nuevamente vemos aquí que se repiten, ¿no? De alguna forma hay una correspondencia con los tres rayos que ya conocemos. Quien crea la forma, quien regula y quien da la intención. Vamos a la ciencia del corazón. Les había hablado eh, que no era solamente el corazón simbólico, sino el corazón mismo, el físico, partiendo desde nuestro cuerpo físico a los campos más sutiles. Cuando nosotros elaboramos la oración, ya esa oración correcta que dijimos al inicio, ¿no? La oración de sentimientos más puros, el comando interno, la oración de la voluntad, esa oración más elevada, eh, lo hacemos tal vez con dos grandes puntos. Nuestra mente o nuestro pensar que va generando, va elaborando las palabras, va dándole las formas. Y ello, estudiado por la ciencia, también tiene un tipo tiene un tipo de campo eléctrico. Sin embargo, los institutos que analizan y estudian, uno de ellos, que es bastante mencionado, es el Instituto HeartMath, que queda en California y trabaja hace más de 30 años en estudiar. Es un instituto y al mismo tiempo tiene partes como ONG en la que trabajan mucho en la relación entre el cerebro y el corazón.
y cómo no solamente las vibraciones entre estos órganos, sino la respiración, la calidad de vida, el tener menos estrés, cómo influye directamente en la vida diaria. Hay muchos estudiosos psicólogos, cardiologistas, y de otras áreas que acompañan muchas veces los estudios que este instituto hace. Es bien conocido, ustedes pueden consultarlo en la internet también. Está escrito ahí el Instituto HeartMath, del cual he encontrado algunas informaciones, pero ahí es donde ellos explican que el corazón, por ejemplo, tiene un campo magnético 5000 veces más fuerte que el del cerebro. O sea, si hablamos en cuestiones vibracionales, nuestro corazón realmente emite una vibración 5000 veces más potente que la de nuestro cerebro. ¿Esto influye en el momento de nuestras oraciones? Claro que sí, porque nosotros somos un cuerpo emocional, mental, pránico, pero físico también. Entonces, si bien nuestros órganos físicos están presentes, los campos sutiles que ellos también van creando están muy presentes al momento de nosotros elaborar un pensamiento, emitir una emoción, cuanto más al momento de crear y realizar una oración correcta, profunda, concentrada, con todos los elementos que vimos en las reuniones pasadas, ¿no? Tengo una metáfora aquí. Dice, imagina que tu cerebro es una linterna pequeña y tu corazón es un electroimán industrial gigante, esos imanes grandotes que jalan piezas metálicas enormes. Muchos pasamos por la vida orando con la linterna. O sea, pensamos mucho, repetimos palabras mentalmente, generamos fórmulas muy repetitivas, no como la repetición extática que vimos en la reunión pasada, como los que rezan los rosarios y entran en un estado de trance. No, a veces nos echamos a dormir y por costumbre un persignarse, Padre Nuestro, y ya, y sentimos que de alguna forma cumplimos con algún tipo de oración preformulada, solo por cumplir muchas veces. O a veces, Diosito, a ver, ayúdame hoy día, ayúdame que voy a salir a la calle, y ya. Y nos quedamos siempre en esta cuestión utilitaria, ¿no? Y casi siempre a través de las palabras, pero nos olvidamos de la vibración interna del motor del corazón que se le pone a este tipo de oraciones, ¿no? Dice, pensamos mucho y repetimos palabras mentalmente, pero tenemos el imán apagado o peor aún, en reversa, sintiendo miedo. Si pensamos, por ejemplo, quiero salud, pero sentimos miedo a la enfermedad, va a ganar el imán. O sea, donde colocas la vibración, donde colocas tus emociones, es a donde muchas veces puedes dirigir correcta o erradamente ese comando interno que es la oración, ¿no? Dice, el universo responde a los 5000 voltios del corazón, no a la linterna del cerebro. O sea, más allá de lo que estamos diciendo, es lo que estamos sintiendo al momento de realizar la oración. Ese es el motor fundamental. Es ahí donde está tu corazón, es donde está tu pensamiento, es a donde se proyectan tus acciones y el reflejo de estas oraciones. De ahí que sea tan importante ser ecuánimes, consecuentes, y si le vamos a dedicar 1, 2, 3 minutos a la oración, pues que sean esos minutos concentrados, para que lo que digamos tenga coherencia con lo que sentimos y con lo que pensamos, con la emoción que estamos emanando en ese momento, ¿correcto? Entonces, esta es una pequeña muestra de cómo físicamente el cerebro y el corazón tienen emanaciones y ellas son muy importantes porque también en nuestros campos sutiles se refleja de la misma manera cuán importante es el peso de los dos, ¿no? Bueno. El campo toroidal. El toroide es una forma geométrica que es como la que vemos aquí, es como una dona, un donut, ¿no? Que es como un cilindro así, con un hueco, por decir, por el medio.
Los que estudian las vibraciones del corazón entienden que el toroide en sí es el tipo de campo que emite el corazón. Sus vibraciones, ellas se, es como que parten del corazón y van girando todo el tiempo así. Es muy curioso que esto de aquí es muy similar al campo magnético de la Tierra. Si ustedes en algún momento han visto esa figura, se ve a la Tierra al medio y también los campos magnéticos haciendo este movimiento, como que entraran por arriba y salen por abajo y están girando. De la misma forma sucede con nuestro corazón. Hay momentos, por ejemplo, en que nos sentimos llenos de gratitud o de amor. La ciencia ha entendido que este campo energético se extiende hasta unos 3 metros más o menos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces hay que entender bastante lo siguiente. El campo toroidal que emite el corazón es como una burbuja. Nosotros literalmente no es que solamente estamos soltando energía, ¿no? Nosotros estamos dentro de ese campo energético. Sale de nosotros y regresa, sale y regresa. Es como si fuera una gran burbuja de energía que está a nuestro alrededor. Literalmente nosotros estamos como dentro de una pecera, rodeados de la energía que estamos emanando todo el tiempo. Entonces no es que soltamos la energía y se fue. Si nosotros estamos así, imagínense cuando hay sensaciones y emociones frustrantes de rabia, de miedo, de cólera, cuando hay emociones positivas también. O sea, siempre están ahí. Estamos retroalimentándonos de lo que acabamos de emitir. Por ello es que es muy importante tener en cuenta que tenemos que aprender a disciplinar y a concentrar en el día a día nuestras emociones, pensamientos, la forma en cómo nos sentimos equilibrados por dentro. Mucho más porque al entender esto del campo magnético del corazón, sabemos cómo él influye a la hora de la oración, ¿no? El corazón, en esta forma muy similar a la del campo magnético de la Tierra, más que el cerebro, es posiblemente, dice la ciencia, la antena que poseemos más poderosa que existe en nosotros. Es el órgano que por su tipo de magnetismo que atrae a las cosas, es una antena que lo capta todo. Entonces tenemos que procurar desarrollar este tipo de conductas, este tipo de oraciones y emociones, sobre todo de la mejor forma, para equilibrarlas. Ahora, hay una cosa que llaman la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca no es más que justamente este equilibrio. Se entiende que, así como cuando estudian los pulsos electromagnéticos en el cuerpo o cuando las personas se echan pues y les ponen estos chuponcitos para medirle las vibraciones en el cerebro, etcétera, 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 ¿no? Los estudios nos muestran que hay bastante bibliografía sobre esto. Yo le he traído muy resumido sin querer entrar en el autor de esto, del otro, el otro, pero en líneas generales, disculpen, explican lo siguiente. La coherencia cardíaca es cuando la respiración, dice, las vibraciones cardíacas, los pensamientos y las emociones están en un estado de tranquilidad. Cuando eso sucede, emitimos ondas sinusoidales, o sea, ondas así, relajadas, continuas y fluidas. Esto en estos aparatos que miden, ¿no? En estas máquinas y computadores, cuando miden a una persona completamente tranquila, ¿no? Se mueve así. Pero cuando empiezan emociones de estrés, de rabia, de preocupación, de miedo, ya no, nuestras ondas emitidas no son sinusoidales, sino son como picos, como de terremoto, ¿no? Y son descontinuados, son confusos, no siguen ningún patrón. Eso de aquí me recuerda bastante a cuando hay un libro que se llama Formas Mentales o Formas del Pensamiento, en la que creo que era Leadbeater, un teósofo, creo que fue el que escribió, no estoy muy seguro, en la que explicaba sobre las formas mentales que también son, a ojos de los clarividentes, las emociones que nosotros emitimos, pero ya no en este plano tan físico o eléctrico, ¿no? Sino ya en campos más sutiles.
Y de forma muy similar se veía y consiguieron identificar hasta cierto punto que emociones más positivas tenían formas más bonitas, más arredondadas, más direccionadas y colores más brillantes, cuando emociones y pensamientos negativos generaban formas mentales también puntiagudas, confusas, oscuras, con colores opacos, ¿no? Entonces hicieron un trabajo clarividente bastante profundo y en un libro muy didáctico y sencillo con imágenes creadas por artistas que no había arte digital pues hace 100 años atrás, consiguieron plasmarlo. Curiosamente, estas formas mentales son muy similares a lo que la ciencia encuentra hoy al estudiar los campos energéticos que rodean nuestro cuerpo, ¿no? Confirmando más una vez la correspondencia de cómo, de la manera más sencilla lo entendemos, emociones, pensamientos, comportamientos positivos nos ayudan a mantener equilibrio o la coherencia cardíaca y las negativas nos hacen entrar en un estado de confusión o de caos, ¿no? Una de las formas mejores eh, que se demuestra de alcanzar esta coherencia cardíaca, el primer punto, el primer gran paso es la respiración. Como bien sabemos, nosotros no es nuevo para nosotros, le hemos hablado en muchas reuniones, lo hablamos hace un año, creo, cuando vimos la comida ayurvédica, hablamos de la respiración, y de un montón de situaciones que para nosotros ya son familiares, como la respiración es el inicio de todo, ¿no? No solamente para oxigenar los pulmones, sino porque respiramos prana, porque a través de ello conseguimos eh, conectarnos también con campos más sutiles, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que quería hablar sobre el campo toroidal y esto es un poco cómo funciona la física del corazón y del cerebro a niveles de vibración, ¿no? Vamos un poco ya a la parte un poco más profunda y con esto ya nos conectamos con la parte de la oración para amarrar estos dos puntos anteriores que ya hemos visto en la primera reunión, que era la oración como comando interno, ¿no? Como orarle al Dios interior. La segunda reunión en la que no era tan importante las palabras que formulamos, sino la vibración que emitíamos. Y ahora, como más importante, lo que va a guiar a todo esto, el gran motor, es la emoción, el corazón. Y no me refiero a emociones eh, débiles, emociones am, superfluas o inmaduras, sino aquel gran motor de la emoción correctamente trabajada, el sentir verdaderamente emociones elevadas, ¿no? Ese es el motor que va. Vamos a hablar aquí de, de la ley de asunción. Asunción en el sentido de asumir algo, dar por hecho alguna cosa. Tenemos a Neville Goddard, que es un norteamericano, un señor que ya es fallecido, creo que pasó por los Rosacruz también. No, él es de Barbados, pero vivió en Estados Unidos mucho tiempo. Y él escribió muchos libros sobre espiritualidad, dio muchas conferencias, y ellos nos hablaban sobre la ley de asunción, ¿no? Y nos decía que el error más común de las personas es que las personas oran desde la carencia y ya comienzan por el lado de pedirle a un Dios externo, ¿ok? Que no está muy correcto según lo que hemos entendido, pero ya cuando lo hacen, que no está bien, todavía lo empeoran haciendo que rezando desde la carencia y le dice, por favor Dios, dame trabajo. Pero ¿cuál es la emoción al pedir en esa súplica? Piden el trabajo con esa sensación de carencia, de que yo no tengo, de que yo no merezco, de que yo estoy mal. Y es ahí donde dice, el universo es un espejo que refleja lo que eres, ¿no? No lo que pides. Y al final termina muchas de las cosas que tú emites en esa vibración te retorna.
Y ahí es donde dicen, pero yo rezo y no funciona, pero yo rezo y no sé qué. Hemos dejado muy claro al inicio que el rezar no es estar negociando con Dios, dame esto, dame esto, dame aquello, no. Pero inclusive los comandos internos que puedan decir, si es que la emoción viene desde el lado de la carencia, de las emociones negativas, ahí es más difícil. Entiendo perfectamente, también lo digo como en algún momento todos nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles, que cuando uno, por ejemplo, tiene una persona enferma o cuando uno tiene a una situación muy, muy difícil mismo y muy dura, uno quiere rezar, pero es difícil ponerle buena cara a un momento tan duro, ¿no? Como decir, mi mamá está enferma, entonces ya voy a rezar como asumiendo que ella está curada, ¿no? Sí, te agradezco porque ella está curada, pero uno en el fondo tiene esta emoción subyacente del miedo de perder, tiene tantas cosas y es muy difícil llegar a ese equilibrio. Pero tal vez esto sea por una falta de práctica y una falta de entrenamiento en una manera de orar correctamente, ¿no? Y porque nos hemos acostumbrado, infelizmente, a siempre rezar para suplicar y pedir, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la oración como un mecanismo poderoso que nos ayuda en el día a día y en nuestra evolución y ayuda a comandar nuestra voluntad alineándola con lo divino, vemos cómo esta herramienta la hemos usado errado toda nuestra vida, ¿no? Curiosamente, dice este Neville Goddard, que la solución es, debemos movernos del pedir al asumir, parar de suplicar para agradecer como si ya hubiéramos recibido. La oración efectiva es entrar en el estado emocional de que el deseo ya está cumplido. Y curiosamente, no sé si ustedes se recuerdan, que en la Biblia hay un pasaje literalmente así, cuando, creo que está aquí, ¿no? En Marcos 11:24, Jesús cuando les enseña a sus discípulos le dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Les dice, en otras palabras, recen como si ya hubiera sido concedido. Curiosamente, esto está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y es que realmente te dice de la manera más literal lo que estos conferencistas hoy nos hablan a través de la ley de asunción, ¿no? Sin embargo, está ahí, en la que uno tiene que colocar una postura mental ya de agradecimiento por las cosas que uno espera que lleguen a nosotros. Y yo sé que hoy esto en en muchos sites, páginas, conferencistas holísticos que se van por el lado mercantil, lo han traído de una forma que no estoy juzgándolo ni negativo ni positivo, pero un poco hacia lo material, ¿no? Y siempre hablan mucho de esto de aquí, de la ley de la asunción o de la ley de la prosperidad, siempre desde el dinero, desde las cosas materiales, que creo yo que no está mal. Queriendo no vivimos en un mundo físico, pero como legionarios y con una antenita siempre alerta, tal vez nosotros debamos coger lo bueno de estas charlas y transferirlas no a aquel deseo personal solamente de que, quiero dinero, quiero trabajo, quiero prosperidad, no. Hacer el esfuerzo, porque además de estas cosas que se espera vengan por añadidura, como dicen las escrituras, elevar un poquito el nivel y que también si hay en algún momento algún pedido que sea, como lo dijo Blavatsky, lo dijimos en la primera reunión, por la paz mundial, por la evolución humana, porque nuestros seres queridos y los que nos conocemos mejoren día a día, por la salud de las personas, etcétera, etcétera. Habíamos dicho en reuniones pasadas que en cuanto más elevado el deseo y la emoción de la oración, más potente es esta oración. Esta oración se torna más potente y más relevante también.
¿no? En el gráfico dice hecho está, ¿no? Hecho está porque, bueno, es una imagen de inteligencia artificial, no lo escribe correctamente, pero es la gratitud como sello. Esto tal vez pueda fortalecer los comandos internos que nosotros nos damos. Entonces les doy un ejemplo. Un tipo de oración que no es tan materialista, pero es un comando interno que nos ayuda a evolucionar. Uno de los tantos ejemplos de oración que podemos hacer. Por ejemplo, quiero ser puntual y sé que soy muy tardón, siempre me levanto tarde, siempre salgo tarde, pero yo empiezo en esas oraciones a dar el comando interno, ¿no? A conectarme con el Dios interior y a decir, no, yo fluyo. Yo sé que soy una persona puntual y lo estoy haciendo y agradezco porque así es. Y así lo haré mañana y lo haré pasado mañana, aunque sé que hoy día me levanté tarde y fui un tardón. Pero si uno empieza a crear esta postura mental y emocional y ya agradece por ello, es como si automáticamente uno le diera una reconfiguración a nuestro yo, al karma, y queriendo o no, las acciones conscientes o inconscientes que tomamos, vamos a apuntarlas a que al día siguiente o en los próximos días nos tornemos puntuales o por lo menos menos tardones. Y es ahí donde generamos la transformación. Entonces sí, se puede y se debe entender que el gran motor de la oración, que es como ese gran imán, el magnetismo que atrae los resultados a esta fórmula, a esta herramienta poderosa, es la emoción colocada. Y una de las principales es el de la gratitud, es el del amor, es el de la confianza en que estos comandos internos y esta conexión con lo divino ya está presente, ¿correcto? Entonces, esto de alguna forma va encerrando el mecanismo de la oración, ¿no? Hemos visto, nuevamente recapitulando, tres puntos. Cuando lo emitimos es la oración de la voluntad, del comando interno, la oración hacia el Dios interior, conectarse con la voluntad divina. Todo eso es la forma en cómo hemos reentendido a la oración. Vimos después que además, y más importante de qué es lo que andamos hablando y hablando, es las vibraciones que emitimos, el sonido. Hemos hablado del mantra que se puede practicar cuando hagamos las oraciones. A veces no necesitamos hablarlas. Podemos orar a través de mantras también, ¿no? Y ahora, ¿qué hay que sumarle a ello para que el paquete sea completo? La poderosa emoción positiva, agradecida, fuerte, confiante en que ya las cosas se están transformando. Ese es el paquete completo de la gran herramienta y que nos revela y nos revelará el poder de la oración. ¿Cuán distante está este concepto de aquella oración simple, suplicante, pobre en su contenido y en sus emociones y en su formulación que a veces hacemos todos los días? Y cuán interesante es poder practicarla si a veces no da todos los días, aunque podamos hacerla 1 o 2 minutos por día, que no nos cuesta, ¿no? Pero cuán importante es si vamos a orar, hacerlo bien y no hacerlo 1 o 2 veces. Podemos hacerlo infinidad de veces en diferentes momentos del día, ¿no? Y entender que es una gran herramienta, un gran mecanismo para nuestra propia evolución y con ello ayudar a evolucionar a los que están a nuestro alrededor. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido este mecanismo de la oración como una gran herramienta, ya viene un paso mayor y ese sobre todo es el que nos habla a nosotros legionarios azules, el servicio. ¿Cómo colocamos esta herramienta al servicio de la evolución humana, al servicio de los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo? Nosotros nos convertimos en el canal, ¿no? Por ejemplo, les explico. Cuando uno ora perdón, Iván ha mandado mensaje, no sé si él va a entrar. Bueno.
Eh, cuando nosotros oramos por otros, nos vamos curando a nosotros mismos. Perdón, voy a desactivar este aquí un ratito. Es que Iván está mandando un mensaje. Ya, ¿no? Como les había dicho hace un momento, am, todo aquello que nosotros hacemos con emociones elevadas, con pensamientos elevados, tiene una potencia mayor, porque se conecta con la energía colectiva, ¿no? Ahora, vemos el primer punto, el ego versus el canal. O sea, si nosotros estamos apenas rezando por nosotros, mi coche, mi carro, mi casa, la energía es limitada porque justamente se concentra apenas en nosotros. Pero cuando nosotros oramos por un bien mayor, como la paz mundial que les había mencionado, ¿no? La evolución humana, etcétera, etcétera, o la salud de tal y tal persona, nosotros nos terminamos conectando con esta red de energía que está en el universo y que está en la gran colectividad, ¿no? Ese es un primer punto a entender cuando hablamos del servicio. El segundo punto es la física de este canal. Por ejemplo, si tú quieres que, ¿cómo decirlo?, que el agua salga por la manguera hacia el jardín, ¿no? La primera que se va a mojar es la manguera. Ella es el conductor. Ella tiene que estar llena de agua para poder mojar y regar todo. De la misma forma, nosotros somos esas mangueras, nosotros somos esos conductores. Nosotros no podemos pedir paz para fulano, para mengano, no podemos pedir evolución para los otros si nosotros primero no nos llenamos de esta intención. Tal vez no seamos las personas más pacíficas del mundo, pero si estamos en la intención de querer pacificarnos, si estamos ya en nuestras oraciones agradeciendo porque ya nos estamos tornando pacíficos, pues ya entramos en un estado de llenarnos como un vaso que una vez lleno empieza a rebalsarse hacia los otros. Entonces, para poder dar, tenemos que estar llenos de aquello que queremos ofrecer. Habíamos hablado hace minutos atrás sobre cómo este toroide, ¿no? Esta forma medio de donut del campo energético del corazón es como una burbuja de energía en la que nosotros vivimos y caminamos todo el tiempo. Entonces, cuán importante que nosotros también a lo largo del día procuremos mantener nuestras emociones serenas, tranquilas, porque estamos prácticamente andando en nuestra propia burbuja de emociones, sean positivas o negativas, y de pensamientos, ¿no? Entonces, es, esto nos llama la alerta a que hay que tener mucha disciplina y día a día ir monitorándose. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Varias veces en el día, en cualquier momento preguntarse, ¿y ahora qué estaré? ¿Será que lo que estoy pensando es positivo? ¿Será que lo que voy a decir o lo que acabo de hablar es positivo? Es un ejercicio pequeño pero constante y a veces uno se olvida o a veces es fastidioso de hacer. Pero en cuanto más uno se entrena, es más presente y más práctico. A veces hay cosas que decimos sin querer y después reflexionamos, pucha, debí decir eso, eso es más una cosa del ego que lo que yo realmente quería decir. O respondí así porque mis inseguridades o mis complejos me hicieron sacar una expresión media atravesada, no media a la defensiva, un poco agresiva. Y tantas cosas. Pero si uno empieza a trabajar internamente, a analizarse, a monitorearse, empieza a limpiar ese canal que somos nosotros, para poco a poco traer energía mejor y poder enviarla a los otros, ¿no? Y por último, cuando usemos todo este gran torrente que es la oración con todo ese poder mental, ese poder de las vibraciones
eléctricas y magnéticas del cerebro y del corazón, pero también las energías emocionales, las energías mentales, las energías de gratitud, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Este, entender que hay un punto fundamental. Cuando se habla de la ética en la oración, es que nunca podemos y nunca debemos ultrapasar el libre albedrío. Johnny, un favorcito, disculpa esta pausa. Mándale un mensaje a Iván que está mandando aquí, que si él quiere se conecte los últimos minutos. Él puede entrar, no hay ningún problema. Que Acá entre te nomás y escribo. que ya el resto lo vea por grabado. Creo que no le puedo responder ahorita. Bueno. ¿A qué me refiero con el libre albedrío? Yo no puedo rezar porque fulano me quiera más, no puedo rezar porque, ay, este de aquí, como no se sale del trabajo para que a mí me vaya mejor. Miren qué emociones tan bajas, pero sin embargo hay gente que reza así. Y qué negativo para ellos mismos y para los que están alrededor. Mismo teniendo buenas intenciones, ay, porque lo quiero mucho a mi hijo, ay, porque lo quiero. A veces queremos forzar a que las cosas sean a nuestro modo y a nuestra forma. Pero si ustedes ya han visto, si yo veo la oración ahora, ¿no? Como si fuera, una herramienta así cargada de energía. Imagínate, es un arma. Tú no puedes apuntar esa arma de forma indiscriminada a cualquier uno. Tienes que usarla de la forma más sabia. Entonces tú no puedes lanzar todo ese torrente energético para interrumpir el libre albedrío de otras personas, porque nosotros conocemos que hay un karma, que todos vivimos nuestro karma, que todos tenemos que seguir un camino. Podemos aconsejar, podemos apoyar, podemos orientar si es que lo creemos cierto, pero debemos sobre todo respetar el libre albedrío. Lo que podemos hacer si vemos que una persona está siguiendo un camino que tal vez no es el que a nosotros nos parece el más correcto, es en nuestras oraciones pedir porque a esta persona en ese camino que está llevando le vaya muy bien y salga de la mejor de las formas y con los mejores resultados. Entonces, eso es colocar, esto de aquí sirve para que, habiendo entendido el mecanismo de la oración, podamos usarla de forma ética, entendiendo que también nosotros, como el canal por el que va a pasar toda esta energía, tengamos que ir purificándonos también. ¿No? Y sobre todo entender que la oración realmente es potente cuando es para el bien común, más que para una oración de índole personal. Esto de aquí encierra la oración como mecanismo, como herramienta que nosotros como legionarios podemos utilizar y somos animados, somos, ¿cómo se dice? De alguna forma somos llamados a utilizar de forma correcta, habiendo entendido cómo la oración se maneja, por lo menos a grosso modo, a intentar usarla de la forma mejor, siguiendo los principios legionarios, siguiendo nuestro código de honor, con todo aquello que nosotros ya conocemos. ¿Correcto? Para finalizar, y ya habiendo entendido ya esta mecánica, que la pueden revisar, están las diapositivas, están los videos para refrescar un poco, quiero hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Eh, que es práctica de integración similar al... Voy a cerrar esta parte aquí. A ver si vuelvo un poquito. Que con esto aquí, similar a lo que hicimos el otro día, quiero sí, por favor, que podamos todos estar relajados. Vamos a hacer una pequeña muestra, muy chiquita, ¿no? Que va a integrar de alguna forma todos estos puntos. Va a demorar pocos minutos apenas, pero se los explico, ¿no? Voy a pedirles, por favor, que entren en un estado de tranquilidad, de confort,
Ya estamos también un poco en horarios nocturnos, entonces ya el cuerpo está más relajado, ¿no? Pero quiero que por favor cierren sus ojos y vamos a visualizar lo siguiente. Ustedes pueden ver, si quieren, ¿ya? Cuando empecemos, vamos a empezar, ya pueden, sí, les pido por favor cierren los ojos, relájense, ¿ya? Vamos a visualizar un grupo unido, véanlo como ustedes deseen, un grupo unido, varias personas sentadas en círculo, y allá arriba de ellos una especie de mandala o de estas figuras muy bonitas que habíamos hablado son la representación de los mantras, ¿correcto? Pueden sentarse de forma recta, con los pies en el suelo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a respirar despacio. Ya todos saben, inhalando poco a poco, ¿no? A través del pecho. Y van llenándose a cada respiración de luz, ¿no? Van sintiendo que respiran y expiran luz, ¿no? Van haciendo ingresar la tranquilidad y las energías positivas y luminosas y van dejando que todo el estrés y los problemas vayan saliendo. Sientan también que el ritmo interno de sus corazones va relajándose y se va calmando. Vamos a aspirar a alcanzar un poquito esta coherencia cardíaca que habíamos hablado poco atrás. Ahora, en ese estado de relax, de visualización, de calma, ¿no? Vamos a traer a la memoria algún sentimiento de amor puro o de gran gratitud, ¿no? Acuérdense del abrazo de una persona querida, de un gran logro que han tenido en su vida, ah, de cuando conquistaron alguna cosa con mucho esfuerzo, de cuando vieron a una amistad. Cualquier momento, tráiganlo y revivan esa emoción, ¿no? Como súbanle el volumen a esa emoción y sientan cómo esta felicidad sumada a este relax anterior se expande. Es como que nos llenamos de esa emoción positiva y este campo magnético que se mueve de forma toroidal se llena de esa energía positiva, de esta emoción. Ahora que estamos en ese estado, vamos a repetir juntos 3 veces un sonido. Y este sonido es YAM, que es Y-A-M, que es el mantra asociado al chakra del corazón, ¿no? Y que ayuda justamente a fortalecer este campo magnético a nivel físico, ayuda a mejorar enfermedades del corazón, pero también ayuda a los sentimientos de paz, amor, gratitud y todos ellos. Entonces, vamos a entonar 3 veces YAM, ¿ok? Y dejemos que vibre en el pecho. Ustedes van a sentir la vibración en el pecho. Cuando cuente tres, una, dos, tres. YAM. Segunda vez. YAM. Por última vez. YAM. ¿Han sentido que vibró en su pecho? Ahora, nos hemos llenado de la emoción positiva, la hemos colocado en nuestro campo magnético, hemos hecho vibrar y resonar al chakra del corazón con este mantra y vamos, toda esta energía que hemos capturado, darle el mejor y el mayor de los propósitos para que salga de nuestra esfera personal. La vamos a colocar en el servicio. Por favor, visualicen a una persona o a nuestro país o cualquier situación que necesite ayuda. Al primero que les venga a la cabeza.
que mi abuelita que está enferma, que los viejitos de la calle, que la situación política, que el planeta y la contaminación, el que les venga a la cabeza y tráiganlo, evóquenlo a esta idea y ténganlo ahí. Colóquenla en su imaginación al centro de todo este círculo de emociones que tenemos. Y no pidan nada, no elaboren palabras ni fórmulas, solamente envíenles toda esta energía que hemos generado. Es como si un rayo de luz dorada que sale de nuestros corazones va hacia estas personas o hacia este planeta o hacia ellos. Sientan y emitan, no formulen, solo emitan fuertemente, con toda su potencia, pongan a servicio de esta persona o circunstancia ese amor. Y vayan sintiendo cómo al dar todo eso positivo, ustedes se llenan más y se llenan más, porque dando, recibimos. Y ahora para finalizar, y cerraremos con la ley de la asunción o de asumir, ya visualicen esta circunstancia o esta persona o esta planeta o este planeta o esta situación como si ya hubiera sucedido. A la persona enferma véanla curada, a las situaciones difíciles véanlas solucionadas, al planeta contaminado véanlo curado y agradezcan. Solo agradezcan internamente por ya ver la situación solucionada. ¿Sí? Y cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Que ahí finalizamos. ¿Sí? Pronto. Esto que hemos hecho, muchas gracias a todos por tomarse estos minutos. No ha sido muy extenso, han sido apenas 10 minutos. Hola Iván, buenas noches. Amigo, vas a poder ver la reunión completa en la grabación y te sugerimos que este ejercicio que ha llegado a la última parte lo veas y lo puedas repetir en tu casa cuantas veces quieras. Pero gracias por integrarte. Solo para demostrarles, No, gracias. sí, gracias. Un ratito. Estos pasos que hemos hecho están en la última diapositiva. Aquí, miren. Es esto lo que nosotros hemos seguido. Ya que la oración es una fórmula y es una herramienta, esta fórmula o estos pasos son los que hemos seguido en este ejercicio. De alguna forma es una manera de integrar todo lo que hemos hablado en una oración profunda. Ustedes pueden modificarle algunas cosas, colocarles otros mantras, iniciar con otros ejercicios, pero este es un tipo de esquema, oración modelo. Ustedes encuentren sus propias fórmulas, pero esto que hemos hecho a manera de un pequeño desarrollo, muy incipiente, se los he transcrito aquí, los pasos, para que después cuando lo quieran realizar tengan una guía práctica de cómo hacerlo. Porque a veces ver el video de nuevo y acordarse, no, está escrito aquí. Pero tenemos la preparación, la coherencia, que es ese respirar, tenemos la activación del sentimiento, después tenemos el verbo y el sonido a través del mantra. Pueden usar otros mantras, pueden usar otras claves rúnicas que también existen, ¿no? Y que tienen a ver con sonido. Después el servicio, que es a donde apuntamos todo lo positivo que hemos creado, lanzarlo como una flecha, y al final el agradecimiento, el asumir con la ley de la asunción que todo ya está realizado. Entonces con esto, ya también estamos casi finalizando la hora 15. Quiero encerrar estas tres reuniones muy sencillas, pero muy, si lo ven así, además de muy místicas, son muy volitivas. Hay trabajo para hacer porque son grandes herramientas
para el desarrollo espiritual y sobre todo para ponerlas a servicio de los demás. O sea, es una de las mejores herramientas que al haber investigado también he encontrado. Hoy no veo más a estos grupos de oración de las viejitas de la iglesia como un grupo de viejitas apenas de iglesia. Por lo menos en mi cabeza ahora las veo las egrégoras potentísimas que en su sencillez y en su buen corazón deben estar creando, el enorme servicio que hacen. Y esto me recuerda, hay una parte en la película de la Madre de Teresa Calcuta en que hay una muchacha que vino de muy lejos a pasar un tiempo con ella. Claro, está basado en casos reales y la señora fue entrevistada después, pero ella después se enfermó y tuvo que regresar a su país de origen. Y ella entre lágrimas le dice, pero yo quiero estar aquí ayudándote. Y la Madre Teresa le dice, pero tú me vas a ayudar. Tal vez tú ya no puedas continuar aquí trabajando en el día a día, pero te voy a dar un trabajo más importante que este. Anda y crea grupos de oración, porque lo que nosotros necesitamos son de muchas voces haciendo corrientes, cadenas de oración. Eso lo vi hace muchos años. Y después leyendo, y ahora con esto que estamos tratando de la oración, yo realmente digo, sí, es que eso es una bomba energética, es un mecanismo que si aplicado correctamente puede ayudarnos y ayudar a los que están a nuestro alrededor de una forma tan potente, tan enorme, que tal vez supere muchas veces la moneda que a veces damos, la ropa que llevamos, ¿no? En una actividad volitiva, que hay que continuar haciendo, pero hay que acompañarla de este otro lado más místico. Eso es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias. No me extiendo más. Yo no sé si vaya a haber alguna acotación, Johnny, o alguna pregunta de alguien para poder ya finalizar. Sí, ¿Sí? algo puntual, Ernesto. Muy completa esta, esta temática que nos has compartido. Yo solamente agregaría que en la medida que nosotros empezamos a experimentar de menos a más, qué poder tiene realmente este recurso, esta forma de conectar con Dios, con el universo, con el cosmos, en beneficio de todo el colectivo. En la medida que vayamos entendiendo cómo funciona en chiquito, vamos a empezar a dimensionar cada uno de los elementos que hoy nos has compartido de manera más vivencial. No es lo mismo hacerlo a través de una pantalla, pero sí se Exacto. requiere que cada uno ejercite un poco su voluntad de reservar al menos, hoy serán 2 minutos, otros días serán 3 minutos, otros días serán 4 minutos para poder construir una oración personal en base a todos los elementos que se han desarrollado en la temática anterior y acá. Así que esa es mi sugerencia, que realmente lo podamos hacer porque es valiosísimo y relevante para todos. Muchas gracias, Mr. Jones. Bueno, ¿alguien más? Si no hay ninguna pregunta, la sugerencia sigue ahí, sí, que por favor, esto de aquí, tan interesante y tan importante aprender, de alguna forma lo ejercitemos con cierta frecuencia de menos a más, ¿no? Que es lo que Johnny nos ha reforzado de la forma más oportuna. Bueno, Johnny, todavía tenemos, según el calendario que pasamos, reunión el próximo miércoles, ¿no? Antes de dar pausa. Sí, correcto. La reunión del próximo miércoles la vamos a diseñar, ¿ya? Y la vamos a comunicar oportunamente. Esa sería la última del mes, justo. Ya. Entonces, muchas gracias a todos. Este video lo estaré subiendo posiblemente mañana o pasado.
y el PowerPoint también se los paso ya después. Muchas gracias y bueno, que estas reuniones del poder de la oración hayan sido satisfactorias para todos nosotros. Gracias y ya nos vemos ya. Así ha sido. Gracias. Hasta Gracias, luego. cuídense. Chao. Nos vemos. Chao, Chao. buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, chao, chao. Chao. Oli, chao. Voy a cerrar.